Hemos echado las redes y no hemos pescado nada. El cansancio del evangelizador. Es una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Esta charla tuvo lugar en la diócesis de Orihuela, Alicante, en agosto de 2024. Hemos echado las redes y no hemos pescado nada. Ese es el título, ¿qué os parece? Y el subtítulo es El cansancio del evangelizador. De ahí partimos, o sea que vamos a ser, no vamos a esconder aquí las dificultades, pero vamos a abordarlas. ¿Os ha pasado alguna vez esto? He echado las redes y no he sacado nada. A ver, que levante la mano el que se identifica. Pues a ver, pues obviamente aquí no hay ninguna mano que se quede claro que nos identificamos. Ahora vamos a ver una cosa. En la Iglesia estamos viviendo un contraste. Vivimos un contraste. Por una parte vivimos experiencias de nueva evangelización, muy frescas, estimulantes. Somos testigos de conversiones, de nuevas conversiones que la verdad es que son un regalo. Hace poco estaba yo a la entrada y me ha dicho una persona, ¿no? Uno de los que están aquí. Hace 8 meses fue mi conversión. Pues madre mía, Después de 12 años el Señor me habló, se sirvió de un libro. Ese libro a mí me puso pues en camino de buscar la voluntad de Dios. Están ocurriendo muchas conversiones. Yo creo que también soy un testigo privilegiado de ello, porque en Radio María llegan muchos ecos de muchas conversiones. Entonces es esperanzador ver las iniciativas que se hacen, atrevidas, yo creo que imaginativas, muy creativas para intentar llegar a las personas alejadas. Pero también digo que hay un contraste, y es que la tendencia sociológica global va en dirección contraria, vamos a ser claros. La secularización, o sea, el alejamiento de Dios, parece como un fenómeno, como si fuese inexorable, como si fuese eso, ¿no? El calentamiento climático, que eso no hay quien lo mueva, ¿sabes? O sea, que es una cosa que va en esa dirección. La secularización va para allá. Vete tú y cámbiala, ¿sabes, no? Es como si en la puerta de la iglesia se chocasen aquellos que entran porque tienen una nueva conversión con los que salen arrastrados, ¿sabes? Por la secularización. En la puerta de la iglesia dice, déjenme que voy a salir, déjenme que voy a entrar. Y se están chocando los que entran y los que salen. Ahora hay una diferencia, que para mí es importante. Los que salen de la iglesia, los que se alejan no tanto por una decisión consciente y libre, sino se alejan arrastrados por el ambiente, sin haber tomado una decisión personal. Más bien son arrastrados. Mientras que los que retornan sí han tenido una convicción firme, sí han tenido un encuentro personal, no están arrastrados, no, caminan, con la luz del Espíritu, pero caminan. Entonces, tenemos que conjugar las dos cosas, señores. Tenemos que conjugar este momento en el que la Iglesia se lanza a la evangelización, a la nueva evangelización, a no asustarnos y al mismo tiempo sabiendo que nos toca hacerlo en un ambiente en el que las cosas van en dirección contraria. Porque es cierto que los resultados globales son duros. Cada vez que viene el CIS, o alguna de estas encuestadoras diciendo cuáles son las creencias de la población, obviamente se va notando, estadística tras estadística, se va notando que la secularización crece. O, por ejemplo, que el tanto por ciento de los jóvenes que eligen asignatura de religión, pues en bachillerato, etcétera, etcétera, va bajando. Es que eso se nota, se nota. Entonces, ante esta situación tan contradictoria, ¿qué hacemos, señores? Hay un pasaje del capítulo 6 de San Juan, ¿no? Entonces, cuando después de que Jesús predicó aquel sermón, muchos comenzaron a marcharse, porque dijeron, madre mía, la predicación de Jesús es dura, a ver quién le hace caso a este hombre, es una predicación radical, es exigente, seguir a Jesús requiere mucho, ¿no? Y se comenzaban a alejar. Entonces va Jesús y les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Es curioso.
Jesús no se asusta a la hora de ver que la gente se aleje. No se asusta. La reacción de Jesús es, no os vayáis. Voy a intentar reformular lo que he dicho de una manera que, a ver si bajo un poquito el listón y se entiende mejor. No, eso no hace Jesús. Les dice, también vosotros queréis marcharos. Y nos lo dice hoy a los que estamos aquí. Y nosotros tenemos que responderle con Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Luego, tenemos que reafirmarnos en eso, ¿no? Ya sé, me ha tocado vivir en un tiempo en el que estamos siempre remando en contra, ¿no?, de corriente. Yo a veces suelo decir de mí mismo, digo, pero bueno, si me ha tocado toda mi vida ser el Pepito Grillo, pero si es que siempre tengo que estar llevando la contraria, es verdad, si es que nos ha tocado ese papel, porque vivimos en el contexto en el que vivimos, ¿no? Pero Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. A veces Jeremías a veces se le quejaba al Señor, Señor, ¿por qué me tocó siempre el papel de tener que estar siempre anunciando que vamos por camino de perdición? Parece que soy siempre un profeta agorero. Siempre tengo que estar diciendo que no, que por aquí no. Me gustaría decir ser más guay. Me gustaría caer bien a todo el mundo. Me gustaría no tener que lanzar la voz de alarma. Pero me ha tocado, Jeremías, te ha tocado ser un profeta que obviamente tu fidelidad pues te resultará, a mucha gente le resulta antipática. Obviamente para un evangelizador es duro digerir pues que la secularización continúe, pero también es una alegría muy grande ser testigo de las conversiones, es así. Recuerdo una anécdota que os la voy a compartir. Siendo yo obispo de San Sebastián, vino un misionero que estaba en el Ecuador y al hombre le habían detectado un cáncer de piel en la cabeza, bastante serio. Y claro, pues le dijimos, oye, tienes que venirte aquí para tratar ese cáncer, porque allí a ver cómo lo vas a tratar. Y claro, viene aquí, y mientras que le trataban, no le trataban, pues un sitio en el que pueda estar como sacerdote, y allí yo pues le dije, vete a esta capilla de este lugar en Rentería, ¿no? Claro, Rentería, pues el hombre pasó una semana, pasó la segunda semana, la tercera semana me viene y me dice, señor obispo, me dice, mire, ¿sabe lo que le digo? Ni tratamiento de cáncer ni nada, yo me vuelvo a Ecuador. Dice, yo me vuelvo a Ecuador porque dice, yo allí era querido, amado, era el padrecito, la gente me tocaba la puerta continuamente, vamos, no me dejaban en paz, yo me quejaba, pero estaba encantado, me explico, ¿no? Pero aquí yo llevo 3 semanas en Rentería y nadie me ha tocado la puerta. Y me decía, mire usted, déjeme marchar. Y yo le decía que no, que el cáncer te lo tienen que tratar, que si vas allí con un cáncer, allí pues vas a ser un problema. Es que, pero a mí me impactó lo que era para ese hombre, ¿no? El haber vivido pues la experiencia de predicar el Evangelio y ver enseguida los frutos, y ver inmediatamente los frutos, de venir aquí y decir, madre mía, pero es que es duro predicar y no ver ningún fruto, y verte solo, etcétera, ¿no? Y le dije, mira, creo que el Señor en este momento de tu vida, en esta prueba de purificación, junto con tu enfermedad, ¿no?, también quiere que tú pongas tu confianza, que pongas tu alegría, no en los frutos que obtienes, sino en que Dios está contigo, No valorarte por lo que te valoren los demás. Atento a esto que he dicho, No valorarte por lo que te valoren los demás, porque eso suele ocurrir mucho. Que si los demás me valoran, yo tengo la autoestima súper arriba, ¿no? Ahora los demás no me valoran y tengo la autoestima por el suelo. Pero bueno, ¿eso está bien planteado o qué? No sé si habéis oído hablar de los genios de la pintura que en su tiempo no tuvieron éxito. No sé si sabéis, por ejemplo, que Van Gogh pintó 900 cuadros, pero que en vida solo pudo vender 1. Nadie le compró los demás. Tú fíjate.
Ahora hazte con un Van Gogh en este momento. Pero el hombre murió como un desgraciado, que nadie le compraba un cuadro. A ver, y al Greco le pasó más de lo mismo. Al Greco le pasó... A ver, el Greco es un gran pintor, pero vamos, casi desde principios del siglo XX. Felipe II vio ahí un cuadro y dijo, esto es extravagante y ridículo. A ver, y no le gustó. Entonces, pues, podría parecer que el Van Gogh o el Greco, pues, pasaron los días de su vida, si ellos hubiesen dicho, yo me valoro a mí mismo por el reconocimiento que me hagan los demás, pues hubiesen sido unos fracasados. Pero es que yo puedo valorar mi vida por el aplauso de los demás. ¿Puedo valorarla por eso? ¿Qué error es ese? ¿Qué error es ese? En el fondo, creo que algo que es importantísimo es que pensemos lo siguiente, ¿no? Y es una cosa que yo repito continuamente. Mi público es Dios. Mi público es Dios. Yo ante quien tengo que mirar y decir, ¿voy bien? ¿No voy bien? Es a Dios. Yo no puedo mirar a los demás y decir, ¿voy bien? ¿Os está gustando? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde voy? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando predicaba el Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María, claro, cuando te tocaba predicar ciertos temas, son muy atractivos. Muy atractivos. Yo qué sé, pues por ejemplo, predicas un día sobre las mentiras piadosas, eso no sé, nos interesa a todos, ¿no? Y allí en Radio María, en la centralita, había como pues un sistema de ver cuántas llamadas había de los oyentes, ¿no? En espera, y cuando tratabas temas así que parecían muy interesantes, estaban todas las luces encendidas, ¿no? De gente que quería llamar y preguntar. Pero cuando me tocaba hablar de la Santísima Trinidad, pues se encendían pocas bombillas, ¿sabes? ¿Y qué pasa? ¿Que voy a dejar yo de hablar de la Santísima Trinidad? Y un jamón. A ver, yo voy a hablar de la Santísima Trinidad. Que se enciendan más bombillas o menos bombillas Yo no voy a estar mirando el SARE. Hay mucha gente por ahí que mira el SARE. Es lo que hacen ¿sabéis? Los programas televisivos. Los programas televisivos lanzan un programa. Y en 3 o 4 días se va a saber si el programa sigue adelante o lo quitan de cartelera. Empiezan a hacer una encuesta con el SARE y dicen, tuvo un éxito tremendo, tira para adelante, ha sido un... De repente hemos pegado un bajón, el programa no ha enganchado, venga, quítalo de en medio que no nos interesa. Hacemos las cosas en esta vida mirando el SARE. Y eso es un desastre. Y repito, Van Gogh murió como un fracasado. Y valemos lo que valemos para Dios. Somos lo que somos para Dios, no lo que seamos para los demás. O tener esto claro nos solucionaría muchísimos problemas de autoestima, de valoración de lo que tenemos entre manos y muchas cosas más. Si tuviésemos esto claro, que yo soy lo que soy para Dios, es que íbamos a vaciar, con perdón, ¿no? Que aquí habrá más de un psicólogo, ¿no? Pero íbamos a vaciar las consultas de los psicólogos, fíjate, si tuviésemos eso claro. Bueno, esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay, estamos en estas. Ahora bien, como tenemos que remar en donde estamos, creo que es bueno que hagamos una reflexión sobre cuáles son las causas de esta tendencia social hacia la secularización en la que estamos, ¿de acuerdo? Creo que es interesante. ¿Qué causas podemos ver? ¿Por qué este mundo camina, que parece que esto es casi como, ¿no?, un cambio climático de esos de vamos hacia la secularización? Me atrevería a hablar de algunas causas. Primera, la proliferación de nuevos narcóticos que intentan adormecer el hambre y la sed de Dios. El hombre tiene hambre y sed de Dios, pero en este mundo hay como nuevos narcóticos, como el materialismo, que acaba siendo el opio del pueblo. Decía Carlos Marx que la religión es el opio del pueblo. Ya, el opio del pueblo es el materialismo. Ese es el opio del pueblo. Que dice uno, tengo lo que quiero, pues ya está. Si tengo lo que quiero, no necesito nada más. Eso es el opio del pueblo.
que porque estás lleno de cosas te parece que no necesitas de Dios. O, por ejemplo, el bienestar, la sociedad del bienestar, que nos parece que hemos llegado a identificar bienestar y felicidad. Pregunto yo, ¿es lo mismo la felicidad y el bienestar? Ni remotamente, vamos, ni remotamente. La sociedad del bienestar es una cosa, el que alguien tenga más o menos sus necesidades cubiertas, etcétera, etcétera. A eso se llama sociedad del bienestar. La felicidad es otra cosa, es otra cosa. Las tecnologías que se han demostrado ser a veces como cárceles sin barrotes, que nos desconectan de la realidad, que nos hacen adictos. Eso también es un hecho, ¿no? La imagen de la Iglesia vapuleada. Estamos en una cultura en que el influjo mediático es muy grande, muy grande. Hay por allá una encuesta muy interesante sobre qué opina la juventud de la Iglesia. Y os podéis imaginar que los resultados, ya con esa pregunta, los resultados van a ser duros, ¿verdad? Pero es muy interesante ver que en esa encuesta hay una diferencia sustancial en cómo responden los jóvenes que han conocido a la Iglesia de cerca, que saben cómo se llama su párroco, que los jóvenes ¿qué opinan de la Iglesia si tú ni sabes cuál es mi parroquia, ni he tenido con la Iglesia nunca ningún tipo de relación? Tu imagen de la Iglesia es mucho más negativa que si la conoces de verdad. Pues es un elemento importante a tener en cuenta. Ligado a lo anterior, también influye mucho las nuevas ideologías. Esta ideología woke, famosa, ¿no? La ideología de la cancelación. Esta especie de nuevo paradigma que parece que quiere romper con nuestras raíces cristianas, que se avergüenza de nuestra historia, que parece que estudiamos la historia de España y nos olvidamos de la Reconquista, nos olvidamos de que fuimos una nación que se forjó en torno a una fe que formaba un alma, ¿no? También creo que influye mucho en este alejamiento de la secularización el hecho de que vamos construyendo una sociedad en la que nos aislamos, no vivimos comunitariamente, nos aislamos y huimos del compromiso. Estamos dispuestos a ayudar, pero puntualmente, pero sin comprometerte con algo de una manera, digamos, que requiera constancia. Por ejemplo, pues asistir a una cosa que es una charla de un día, vale, pero apuntarme a un cursillo todas las semanas, cuidado. Estamos en una cultura que huye del compromiso y que tiende a aislarnos. Y eso también, pues obviamente, colabora fuertemente con la secularización. Entonces, podríamos hacer, y creo que es necesario, podríamos hacer un estudio, una reflexión sobre causas de la secularización, ¿no? Como muy brevemente acabo de hacer yo ahora. Causas de la secularización. ¿Por qué nuestra cultura avanza en una dirección del alejamiento de Dios? Pero, ahora voy a lo que me parece que es lo principal, ¿no? Pero nos engañaríamos si pensamos que el mayor problema para la evangelización lo tenemos fuera. El mayor problema lo tenemos dentro de nosotros. A ver, ¿cuál es el mayor obstáculo para que nosotros seamos evangelizadores? ¿Que el ambiente está muy difícil? ¿O que yo no soy santo? ¿Qué os parece cuál de las dos es más clave? A ver, que no os quepa la menor duda. La clave es la segunda. Si Dios nos da el don de la santidad, ríete tú de las dificultades. Entonces, podríamos hacer aquí una descripción, ¿no?, de dificultades sociológicas, bueno, que también es conveniente hacerlas, para que conozcamos el terreno que pisamos, pero que nos quede claro que el mayor problema no está fuera, el mayor problema está dentro de nosotros. Y se llama, sobre todo, quisiera que nos familiarizásemos con este término, los que no lo conozcáis, se llama la acedia. ¿Qué es la acedia? La acedia es la tibieza
La acedia es la mediocridad. Curiosamente, esta palabra acedia, que estuvo muy presente en el vocabulario de la Iglesia Católica el primer milenio, luego se sustituyó por la palabra pereza. De los 7 pecados capitales, uno de ellos se formuló con la palabra acedia, pero luego no sé muy bien por qué se cambió por la palabra pereza. La palabra pereza se entiende muy bien, ¿no? Lo que es la pereza, pero no llega a significar la pereza todo lo que es la acedia. La pereza sobre todo es flojera de voluntad, ¿no? Tú tienes una flojera de voluntad. Pero es que la palabra acedia decía más. Es verdad que el que tiene acedia es perezoso, eso seguro, ¿eh? El que tiene acedia es perezoso, eso seguro. Pero la acedia decía más. Es el enfriamiento del amor. Por eso no debemos de olvidarnos de la palabra acedia, porque es el mal, es nuestro mal, es perder la tensión hacia la santidad. Perder la tensión hacia la santidad, perder la esperanza de que Dios nos va a hacer santos, de que va a completar su obra de santificación en nosotros. Hubo un tal Evagrio Póntico, en el siglo IV, un hombre interesante, que nació ahí lo que ahora es Turquía y murió en Egipto, que habló de este tema en el siglo IV, hace 1600 años, ¿eh? Y él habló en sus términos de la acedia. Claro, a él le tocó vivir en los años posteriores a que el Imperio Romano se convirtiese al cristianismo. Y cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo y cesaron las persecuciones, claro, cuando los cristianos eran perseguidos, era imposible tener acedia, ¿sabes? Claro. A ver, si a ti te pueden echar a los leones pasado mañana, otra cosa no sé, pero acedia no puedes tener, ¿sabes? Porque, hombre, o sea, tú vives perseguido, y en ese momento o tienes un amor fuerte o eres un apóstata. O sea, vas a abandonar la fe. Pero tibieza, mediocridad, no se puede ser. O sea, no se puede ser mártir y mediocre y tibio, eso no puede ser. Pero vino, fijaros bien, vino la conversión del Imperio Romano, que uno dice, qué bien, ¿no? Oye, por fin se termina la persecución de los cristianos y el Imperio Romano se hace cristiano. Qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno, pero cuidado. Porque terminan las persecuciones y comenzamos a instalarnos en la vida y a sentirnos cómodos y nos empezamos a mundanizar. Y cuando no somos perseguidos, nos mundanizamos, ¿sabes? Y entonces Evagrio Póntico, él detectó la acedia. Esta palabra a veces se dice acedia o también acedía. Bueno, hay 2 maneras de pronunciarla, ¿eh? Y entonces él describió algunas características, ¿no?, de esta acedia. Y él estaba hablando a los monjes de su tiempo, de hace 1600 años, pero eso tiene plena aplicación a nuestros días. Él dice, bueno, pues la acedia comienza un poco a percibirse por una inestabilidad interior. Dice, es el típico monje, porque él se dirigía a los monjes, ¿no?, que en el fondo pues está, en vez de estar entregado a tope en lo que debo de estar entregado, está curioseando. Cuando estoy aquí me gustaría estar allá. Cuando estoy allá me gustaría estar en el otro sitio. Comienzo las cosas, pero las dejo a medias. No remato nada de lo que hago. Tengo proyectos, pero luego me dan pereza. Estoy inestable exteriormente. El trabajo me cuesta. Se me hace insufrible. La acedia se manifiesta en que uno no abraza la vida. No está enamorado de la vocación que Dios le ha dado, ¿sabes? Mariposea porque está huyendo. No florece donde Dios le ha plantado. Y está continuamente soñando y soñando en otro escenario. Si yo estuviese en otro sitio, esto es un rollo, vaya, está siempre evadiéndose de la realidad en vez de entregarse en alma, corazón y vida a lo que le toca. Si alguno se siente identificado, que levante la mano. A ver, claro.
Decía Bagrio Póntico, este es un indicio de que la acedia nos ronda. De ahí luego que viene otro síntoma. Él no utilizaba la palabra narcisismo, pero básicamente él dice, pues el monje que está todo el día pensando en tengo salud, me duele aquí, no me duele aquí, no me duele aquí. A ver, si es que es lo que nos pasa a nosotros, es el narcisismo, que engordo, no engordo, la imagen queda bien, mi imagen, mira la foto en el Instagram no ha quedado bien, mira el otro, o sea, estamos preocupados por nuestra imagen, cómo me miran, de ahí viene el narcisismo, de plantear la vida como una continua observación de mí mismo, una preocupación por mí mismo, cuando el Evangelio de Jesús te dice, olvídate de ti y entrégate. El que busque su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Luego de ahí viene, pues, el abandono en la vida de oración, porque dice uno, bueno, pues, me apetece, no me apetece. Al final, mi vida de relación con el Señor está supeditada a mis estados de ánimo. Si estoy de subidón, pues igual sí, pero si estoy de bajón, abandono la vida espiritual. Voy a misa o dejo de ir a misa dependiendo de si me apetece o de cómo tengo el cuerpo. A ver, al final supeditamos la vida espiritual a nuestros estados de ánimo. Y claro, eso ya tú verás, ¿no? Y en el fondo se va produciendo, dice él, un desánimo general. Una especie de pérdida de esperanza, pérdida del amor primero. Ponemos un piloto automático en nuestra vida, pero mira, cuando uno pone el piloto automático, el avión cada vez va perdiendo poco a poco altura. Es un piloto automático, pero hacia abajo, no hacia arriba, No renovamos el amor primero, es la acedia. El mayor problema que tenemos es la falta de tensión hacia la santidad. Es la acedia, es el no tener esperanza en que Dios nos transforme, nos haga santos. Entonces, somos evangelizadores. ¿Por dónde empezamos? Por renovar la esperanza de que Dios quiere completar en nosotros su llamada a la santidad. Tener plena confianza en que lo que Dios comenzó en nosotros, Él lo va a llevar a término, no pactar con la mediocridad. La acedia en la vida personal, esa mediocridad, esa tibieza, esa pereza, también se traduce en la vida pastoral. Si tú en tu vida pues tienes esa flojera, esa desesperanza, esa tristeza interior, es muy difícil que la vida pastoral seas valiente, seas entregado, pues es muy difícil, ¿no? Entonces dice el Papa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es una exhortación sobre el anuncio del Evangelio, dice, ¿dónde está el problema de la acedia espiritual? En la evangelización, dice, el problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y que lo haga deseable. De aquí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado. ¿Por qué nos cansamos tanto? Porque trabajamos mucho, Yo creo que el Papa dice, no, eso no suele ser así. Porque no trabajamos bien, porque no hacemos las cosas con el corazón bien centrado y puesto en Dios, porque las cosas las hacemos con amor propio, buscándonos a nosotros mismos, no buscando la gloria de Dios. Y entonces así te cansas muchísimo. Y las decepciones de la vida te dejan hecho polvo, porque las cosas las haces con amor propio. Y cuando no te salen bien, te sientes cansadísimo y derrengado. Ya. Pero lo que te ha cansado no es el trabajo. Lo que te ha cansado es tu estado interior, que no tienes puesto en Dios tu esperanza. Entonces, esto es clave y esto es importante, ¿no? El Papa aquí hace un repaso
repaso de por qué tenemos esta especie de fracasos o sensaciones de fracasos en nuestra vida de evangelización. Y dice, esta acedia pastoral, dice él, el Papa utiliza la palabra acedia, esta acedia pastoral puede tener diversos orígenes. Primero, dice, algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. Algunos, lo que les pasa es que van de soñadores. Pero ¿no será más normal que comiences a ser evangelizador con lo que tienes al lado tuyo? Voy a montar pues una plataforma digital que sirva para que el mundo entero pueda tener... A ver, ¿no será mejor que comiences por tu barrio? Que igual en la parroquia resulta que tienen algo en concreto que necesitan de una colaboración como la tuya. Que en vez de ser tú el fundador de no sé qué cosa, colabores tú humildemente con ¿hay alguna plaza de catequista? ¿Falta alguien para...? ¿No será más normal, en vez de hacer un planteamiento soñador, comenzar por lo que está en tu mano hacer? Dice el Papa, ¿no será este el problema? Puede ser, Segundo, otros, por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. A ver, porque nos falta perseverancia, porque vence el que persevera. Y hoy en día pues tenemos muchas veces falta de capacidad de mantener el pulso a las situaciones. Y si la cosa no me sale bien a la primera, abandono. A ver, si no me sale bien a la primera, abandono, quiere decir que las cosas las hago por amor propio. Si las cosas, si no me salen bien en poco tiempo, abandono, quiere decir que las cosas las hago por amor propio. Dice, otros por apegarse a algún proyecto, a sus sueños, por su vanidad, es decir, por apegos. ¿Qué significan los apegos? Que me gusta hacer las cosas a mi manera. Oye, pero igual las cosas tienen que hacerlas de otra manera. O sea, no seas obsesivo. Deja que te muestren otra forma de hacer las cosas. Dice, y otros caen en la acedia por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes de pastoral no toleren fácilmente lo que signifique alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz. Alguien te critica y te quedas hecho polvo y ya coges y tiras la toalla. O sea, a ver, hay que tener... Para poder ser evangelizador hay que ser recio. Que no podemos evangelizar pues yendo con planteamientos, pretendiendo de que todo nos salga bien, fácil, rápido, pues no. Uno tiene que contar con que la cruz va a existir y habrá contradicciones y seremos mal interpretados y los frutos no van a venir así rápidamente, ¿no? O sea, no hay evangelización sin cruz. Qué clave es esto, ¿no? Entonces, existe una especie de tentación del maligno, ¿no? Que es la tristeza melancólica y el pesimismo porque las cosas no me salen bien. Yo quisiera, ¿no? Pero nosotros tenemos que decir, Dios es todopoderoso y ha sacado a la Iglesia de grandes crisis en estos 2000 años. En los 2000 años de historia de la Iglesia ha tenido momentos dificilísimos. Y el Espíritu Santo la ha guiado, ¿no? La ha conducido. Sigue actuando en nosotros. Y tenemos que estar atentos a dónde sopla el Espíritu Santo. Entonces, ahora bien, aquí lo principal es atentos a nuestra actitud. ¿Qué actitud debo de tener yo? ¿De acuerdo? En medio de esta situación. ¿Cuál debe ser mi actitud? En situaciones adversas, ni dejarnos seducir, ni atemorizarnos. Dice San Agustín, de dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. Los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. Es decir, que tenemos que tener sencillamente una firmeza de decir, ni me voy a asustar, ni me voy a asustar porque esté navegando en aguas contrarias,
ni me voy a dejar seducir por este mundo. Esas dos cosas son claves. Ni dejarte seducir por la mundanidad, ni asustarte por ella. Entonces, yo os decía, a ver, nuestra actitud, en primer lugar, permitidme la expresión redundante, fe en la fe católica, fe en la fe católica, es decir, la promesa de Jesús, que Él no nos deja nunca solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la promesa que hizo Jesús, el poder del infierno no derrotará a la Iglesia. Fe en que Jesús cumple su promesa. Y entonces no caer en la tentación de decir, es que si somos firmes, si somos fieles, nos vamos a quedar solos. Tenemos que ser fieles aunque volvamos a ser 12. Eso lo decía San Juan Pablo II. Tenemos que ser fieles aunque volvamos a ser 12. Luego os digo yo que siendo fieles se va a producir el milagro de la multiplicación. Pero uno tiene que ser fiel aunque volvamos a ser 12, como fue Jesús con los apóstoles. Uno de los grandes problemas es que a veces los cristianos se acomplejan ante el mundo y entonces dicen, en vez de cristianizar el mundo, hay que mundanizar el cristianismo. Hay que intentar edulcorar el mensaje para que sea más atractivo. Hay que, de alguna manera, repensar, adaptar la propuesta cristiana para que no sea tan contracultural, para que sea más fácilmente asumida. A ver, por ahí no se va a ningún lado. A ningún lado. Eso es lo que pasa en el Sínodo de Alemania, etcétera, etcétera. Pretender que si yo el cristianismo lo voy mundanizando, voy a atraer a más gente. Cada año se les va un montón de gente. Por lo tanto, ¿no? Fe en la fe católica, sin caer, ¿no?, en esa tentación, ¿no?, de mundanizarnos para ser atrayentes. Tenemos que fundarnos, subrayar la importancia de la espiritualidad de la fidelidad. Las cosas las hacemos delante de Dios, os decía antes, ¿no? Delante de Dios, no delante de los demás. Antes os he hablado de los genios de la pintura, ¿no?, que murieron aparentemente fracasados, y luego fíjate tú, de Van Gogh y Bueno, pero todavía hay algo que a mí me maravilla más, ¿no?, que es, por ejemplo, los que hicieron cosas maravillosas pensando que nadie las iba a ver nunca. Por ejemplo, los canteros que hicieron filigranas maravillosas en las torres de la Catedral de Burgos a 30 metros de altura, que nadie nunca las iba a ver. Dieron su vida por hacer allí unas filigranas increíbles. Ellos nunca pensaron que iba a existir un dron que iba a subir hasta allí. Nunca pensaron que siglos más atrás se haría una renovación de la catedral y que allí se haría un report. No, ellos dijeron, yo esto lo hago para Dios, no lo va a ver nadie. ¿Y qué? ¿Me explico? ¿Y qué? Entonces esto a mí me maravilla que ha habido gente que las cosas las ha hecho por Dios y a fondo perdido. Yo lo hago ante Dios. Y luego sabiendo que lo hago para dar gloria a Él. ¿Lo va a ver alguien o no lo va a ver nadie? Eso no es lo que me mueve. Por eso lo primero es fe en la fe católica, sin complejos ante el mundo. Segundo punto, ¿no? Superar la impaciencia. Confiar en los ritmos de Dios. Dios tiene sus tiempos. Y mientras tanto nos purifica. El hecho de que tengamos que amoldarnos a los tiempos de Dios, a los ritmos de Dios, eso nos purifica. Las personas tienen su hora, su momento de gracia. Y si yo quiero meterle a mi hijo en la cabeza esto ya, pues igual tendré que esperar a que sea el momento de gracia y Dios le abra el corazón. Yo tengo que amoldarme a los ritmos de Dios. Nosotros solemos querer sembrar y cosechar inmediatamente, ver los frutos, evaluarlo. Pero los ritmos de Dios son otros. Hay un pasaje del Evangelio que casi seguro que
que nos resulta desconocido, porque hay pasajes del Evangelio que leemos, que los pasamos rápido, y este está en el capítulo 4 de San Juan. Dice Jesús: con todo, tiene razón el proverbio, uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado, otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. O sea, Jesús dice, mira, tú estás recogiendo lo que no has sembrado, o tú estás sembrando lo que otro recogerá. Uno siembra, otro riega, otro cosecha. Es decir, esto es muy importante tenerlo en cuenta en la evangelización. Yo no estoy llamado a ver los frutos de todo. Cuando una persona llega a su conversión, vete tú a saber cuántas personas ha tenido detrás de ella para que llegue el día de su conversión. Y todos los encuentros que tuvo anteriormente, todas las predicaciones que aparentemente rechazó, también fueron necesarias para que llegase este momento. Los evangelizadores tenemos que tener esto en cuenta. A mí me toca sembrar, siempre. Me toca regar, me toca regar. Me toca cosechar, me toca cosechar. Pero no soy yo solo el que evangeliza, lo hace la Iglesia en su conjunto. Entre todos evangelizamos. Y a cada uno le toca pues, su momento y su colaboración en el plan de Dios, ¿no? La tentación es quererte apropiarte de los tiempos de Dios y querer todo aquí, ahora y a mi medida. Y obviamente eso no sirve. Nos suelen exasperar, ¿no? Los tiempos de espera, pero son ocasiones de purificación, de buscar la voluntad de Dios. También es muy importante lo siguiente, ¿no? Nuestra actitud, buscar la comunión interna en el seno de la Iglesia. Si no somos uno, será dificilísimo evangelizar. Jesús dijo, ¿no?, en aquella oración después de la última cena, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Vaya expresión. Que todos sean uno, que mis discípulos estén unidos para que el mundo crea. Si cada uno va por su lado, si no se ponen de acuerdo ni entre ellos, voy a creer yo. Claro, es que es el antitestimonio de la falta de unidad y de las divisiones en el seno de la Iglesia dificulta tremendamente la evangelización, claro. Con lo cual es importante que busquemos la unión. A veces hablamos de ecumenismo. Ecumenismo, pues con los protestantes, anglicanos, ortodoxos, pero habrá que empezar por ecumenismo casero, ¿no? Digo yo, por un ecumenismo en casa, dentro de la parroquia, ¿no? Dentro de tal. Es que como no estemos unidos, como no superemos nuestras filias y fobias, este me cae bien, este me cae mal. En la Iglesia tenemos que aprender a sumar los carismas y no a restarlos, no a criticarnos unos a otros. Darnos cuenta que los dones del Espíritu Santo son diversos, pero sin embargo en el plan de Dios todos ellos convergen para la gloria de Dios. El sentido comunitario de la Iglesia nos preserva de muchos errores, de superar el individualismo como gran tentación. Por eso, una actitud importante para evangelizar, la comunión en el seno de la Iglesia. Cuidar mucho las críticas entre nosotros. Darnos cuenta de que el diablo siempre va a dividir, a enfrentar. Tener una sensibilidad especial, ¿no?, frente a las críticas. Y por último, ser misericordioso. Yo creo que eso es clave, para ser evangelizador, ser misericordioso, ser amable, ser cariñoso. Porque la primera manilla, la primera cerradura que tenemos que abrir, pues es la de que la gente se sienta acogida, de que la gente se sienta querida. El primer paso, ¿no? El primer paso en nuestra proclamación del Evangelio delante del mundo es que aquellos con los que nos relacionamos experimenten de nosotros, experimenten amor, experimenten cariño. Esto es importantísimo. Recuerdo haber leído un libro del padre Arrupe
quien fue superior general de los jesuitas, y él fue provincial en Japón, y el libro se llama Este increíble Japón, y cuenta una anécdota, una anécdota. Vinieron allí a quejarse de una parroquia que tenían allí pues, los jesuitas, y le pedían a él que no estaban contentos y querían que le cambiase el jesuita al que estaba de párroco de la parroquia, ¿no? Y lo recibió, se quejaban de él. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y qué quejas tenéis? Bueno, no es un hombre trabajador, sí, trabajador es el que más trabaja y tal. ¿No está con los ancianos? Sí, con los ancianos, visita a todos los ancianos y todo y tal. Con los niños, sí, la catequesis está, claro, y todo le decían, oye, pues si hace todas esas cosas bien, ¿por qué os quejáis de él, no? Y dice el padre Arrupe que respondieron, es que no nos quiere. Fíjate. Es decir, él decía, el padre Arrupe, en la evangelización no basta con que seas muy trabajador, no basta con que seas un todoterreno, que yo... A ver, lo primero es que la gente experimente cariño, ser amada. Eso es una anécdota que cuenta el padre Arrupe. Decía, es que este se mata a trabajar, pero hay que ser cariñoso, hay que ser amable, tú tienes que mostrar la caridad de Cristo. Recuerdo también que en redes sociales compartí el día del Domum, hace un par de años, pues también una anécdota de una religiosa que estaba allí en África, pues atendiendo a unos pobres de Yahvé, a unos ancianos completamente, que se les veía enfermos, con muchas deformidades, y ella les estaba cuidando, ¿no? Les estaba cuidando y les estaba empezando a hablar de Dios, porque eran animistas y tal, ¿no? Y entonces ellos no le dicen, Dios nos quiere, y les pregunta la misionera, ¿y vosotros por qué sabéis que Dios os quiere? Y le responden, porque tú nos quieres. Me pareció tremenda esa respuesta, diciendo, si tú nos quieres así, y si tú has venido aquí enviada por Dios, Dios nos tiene que querer, ¿no? A ver, tú fíjate, esa religiosa dice, a ver cómo yo me pongo aquí a explicarles a estos que hay un Dios que es bueno, que es misericordioso, y aquellos le solucionaron el problema rápidamente, ¿sabes? Le dijeron, ¿y vosotros cómo sabéis que Dios os quiere? Hombre, porque tú nos quieres. Ya está, asunto solucionado. O sea, es que nuestro primer paso en la evangelización es ese. Es amar, es querer a la gente, que se sienta querida. Y que en esa acogida entrañable se experimente el corazón de Dios. Así es el corazón de Dios, que es capaz de dar cariño por encima de mis estados de ánimo, por encima de que hoy me apetece, no me apetece, estoy cansado, yo estoy con los demás y yo intento siempre en todo amar y servir, en todo amar y servir. Eso, pues está, sin que tú te des cuenta, está proclamando un gran mensaje. Pues Dios me debe de querer, porque este me quiere, y viene en su nombre. Vamos a pedirle a Dios, ¿no?, la gracia de ser evangelizadores. Acordaros de cuál era el título de esta reflexión. Hemos echado las redes y no hemos sacado nada. El cansancio del evangelizador. Dios puede más. Dios es todopoderoso, ¿no? Y Él nos ponemos en sus manos, ¿no? Y le decimos, Señor, haz de mí lo que quieras. Te ofrezco mi vida, ¿no? Sé que una sola alma, que yo pueda ser una mediación para que una sola alma se acerque a ti, merecería mi vida. Si yo pudiese ser un instrumento de Dios para que una alma se acerque a Dios, mi vida estaría absolutamente justificada, ¿no? Me ofrezco a ti, Señor, como instrumento tuyo. Mientras tanto, me centro en mi propia salvación, que no es poco, ¿sabes? Que no es poco, porque evangelizando somos evangelizados y proclamando el Evangelio también nosotros mismos nos disponemos a acogerlo. Aquí nos tienes, Señor. Queremos ser tus discípulos misioneros. Conforma en nosotros un corazón a semejanza del tuyo, a semejanza del buen pastor.
Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada Hemos echado las redes y no hemos pescado nada, el cansancio del evangelizador. Una conferencia que tuvo lugar en Campoamor, Orihuela, Costa, en Alicante, el 8 de agosto de 2024.